Perfecto, ya está, ya está grabando. Pues bienvenidos. Este estudio que estamos viendo sobre Génesis capítulo 12 sobre Abraham. La verdad es que lo vamos a escuchar a Abraham continuamente en toda la Biblia, ¿sí? Se hace mucha referencia a Abraham. Y Abraham, y Abraham. Bueno, ¿qué hizo Abraham? ¿Quién era Abraham? ¿Sí? Pues un día, así como tú y que yo, nació en una ciudad, así como Guadalajara o Bogotá, en fin, donde había mucho movimiento, ¿sí? Una ciudad próspera, Ur de los Caldeos. Y vamos a ver detalles interesantes de que él vivió, y como muchas personas les inculcaron cosas que los padres era lo que tenían y se los dieron a los hijos. Y a veces eso se transmitió de los abuelos o de los bisabuelos y se fue transmitiendo y eso recibimos y eso fuimos dando. Entonces, ¿qué había en Ur de los Caldeos? Pues como todo el mundo en todo el mundo había mucha idolatría. Habían hecho dioses a la luna, dioses al sol, que, que a tal persona y a tal otra, y inclusive los romanos se dice que había, y los griegos llegaron a tener no miles, sino cientos de miles o inclusive hasta millones. ¿Por qué? Porque cada quien se hacía el dios hasta que quería. Había unos muy famosos, ¿no? Pues el, el dios de Marte, porque es de la guerra, ¿sí? Y como iban a la guerra, pues se hizo famoso entre los soldados y entonces era un ídolo famoso, ¿no? Pero muchos tenían que decían, bueno, pues yo a este ídolo le voy a poner santo niño de Atocha, ¿sí? Santo niño de Tlajomulco, ¿sí? Y ese es al que yo me voy a referir. Y así era en Ur de los Caldeos. O sea, tenían los dioses. Ahí nació Abraham y eso fue lo que recibió. Y ahí prosperaron. Les fue muy bien en Ur de los Caldeos porque además era una ciudad donde se comerciaba mucho. Pero un día vamos a leer, acuerdo, le voy a pedir a Ruth que leas Génesis 12. No, puse el tráfico porque va a dejar uno. ¿Génesis qué? 12, versículo, déjame ver si nada más el uno. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, que es lo que vimos la semana pasada. Ok. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta ahí. O sea, Dios le habló directamente a Abraham y le dijo, ¿sabes qué? Tienes que salir de aquí de donde estás viviendo. Tengo planes, pero no es aquí en Ur de los Caldeos. Te voy a llevar a otra tierra. Y no era tan cercano, tenía su buena, y sobre todo como se movían ante los hombres, en una carreta o caminando o con caballo, pues las distancias eran de días, ¿sí? Eran viajes pesados. Y entonces, Abraham fue la diferencia con respecto a todo el mundo que existía en ese momento. ¿Por qué? Porque dice la escritura que Dios está viendo continuamente quién quiere servirle a Dios. Y él vio el corazón de Abraham y fue y le habló.
Dios también nos habla a nosotros a través de la palabra, nos está hablando. Pero la diferencia es cómo vas a reaccionar ante lo que Dios dice. Abraham, ante cuando siempre Dios, todo lo que te dice, tiene que haber una respuesta. O sea, siempre hace la invitación, pero tú decides. Y Abraham, con una persona que fue la diferencia, dice, le creyó a Dios. Mucha gente, ¿cuántas personas creen en Dios y no viven para Dios? Si ahorita yo salgo y empiezo a preguntar a las personas en la calle o en una plaza, oiga, ¿usted cree en Dios? Sí, claro que sí. ¿Y, y vive de acuerdo a lo que Dios dice? Sí, no mato, no, yo no hago nada malo, ¿sí? Pero uno se basa en que no soy tan malo, yo no hago otras cosas como hacen otros, ¿sí? Entonces, la gente no va entendiendo el llamado de Dios. Es la salvación. Como cuando nos hablaron de la salvación, un día entendiste que no dependía de por las obras de la ley. O sea, yo no tengo que hacer nada para salvarme, tengo que creer. Eso fue lo que hizo Abraham. Ya lo veremos más adelante cuando dice que Dios, que cuando Abraham creyó y le fue contado por justicia. O sea, dijo, tú eres Dios, yo te creo, yo te sigo. De ahí va a ser esa familia de la fe. Ahora, desgraciadamente, hemos visto a través del tiempo que muchos se dicen que son hijos de Abraham. ¿Quiénes se dicen hijos de Abraham? Porque después Dios le pidió que se hiciera la circuncisión. Entonces, de ahí empezó a venir familia de sangre y de ahí vinieron lo que hoy son los hebreos, los israelitas o los judíos, como lo quieras conocer. Entonces, ellos dicen, nosotros somos hijos de la circuncisión, nosotros obedecemos, nace el hijo, a los 8 días lo llegan a circuncidar. Pero los musulmanes dicen, y los árabes, oye, pero Abraham tuvo a Ismael, también nosotros somos herencia de Abraham. Los cristianos dicen, pues nosotros venimos creyendo desde los judíos, ¿sí? Por Jesús, por la descendencia. O sea, creemos Abraham también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué unos todos dicen que creen en Abraham? Que hasta les dije que estaba viendo, pero no he encontrado ciertos videos, quiero encontrar uno mejor, para que vean el pacto abrámico que se hicieron 3 templos. Están en Abu Dhabi, si no me equivoco, allá en Arabia. Y hicieron uno para los árabes, los musulmanes, y hicieron otro para los judíos y otro para los cristianos, porque es el padre de todos. Y entonces vemos que dice Dios, no son de por la herencia, porque había judíos que venían y eran de sangre, pero no le creyeron, no son hijos de la fe. No se salvan por ser de la línea de descendencia de sangre. Tampoco por ser por parte de las religiones y culturas, como ya les dije, musulmanes, árabes o cristianos. No, tampoco los que hicieron la circuncisión, que son los judíos, ya también lo comenté, que también son de sangre. ¿Quiénes son los que realmente son hijos de Abraham? ¿Quiénes son los hijos de la familia? Los que han creído. Somos por la fe. Abraham es el padre de la fe, así se le conoce. Y bueno, ¿qué es la fe? Vamos a ver Romanos 10:17 para ver qué es la fe. ¿Sí?
que se los pongas? Los que hicieron ahora del pacto abrámico. Mañana se los vamos a pasar con calma, sí. 10:17. O sea, la fe lo dice, a ver si quieren, eh, alguien lee Romanos 17 y vemos Hebreos capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver si primero Hebreos para que sepan qué es la fe. Hebreos 11:1. ¿Quién lo tiene? ¿Charlie? A ver, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. es pues la fe, la certeza de lo que se espera, de lo que Dios dijo. Estoy convencido, aun aunque no lo vea, porque me lo dijo Dios. Abraham no había visto nada. No es por vista, es por lo que Dios dijo. Entonces, vamos a ver ahora Romanos 10:17. ¿Quién lo tiene? ¿Santi? Sí, A ver, ¿cómo dice? sí. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe vino a Abraham porque escuchó la palabra de Dios. O sea, Dios le habló. ¿Qué hizo él? Creyó. Pero vamos a ver qué es creer, ¿no? Porque mucha gente que dice yo creo en Dios, pero te puedo hacer una pregunta. Tú dices que crees en Dios, ¿cómo vives? ¿Cómo vives todos los días? ¿Vives realmente de acuerdo a lo que le creíste a Dios? Ahora, nadie es perfecto, ¿eh? Estamos aprendiendo a dar pasos por fe. O sea, Abraham dejó las pisadas para que nosotros podamos seguirlas. Es como cuando en la playa, ¿no? Vas viendo las pisadas y las vas siguiendo, ¿sí? Y a veces hasta vas poniendo en el mismo pie, en el mismo lugar donde pisaron, ¿no? Esa es la idea. Ahora, ¿qué dice Romanos 15:4? ¿Ya? A ver, ahora, otra vez, sale. ¿Cómo dice? Pero 15, versículo 4. porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolidación del Espíritu, consolación de las Escrituras, tengan esperanza. Tengamos esperanza. O sea, esto que se escribió, que Dios quiso dejar, miren, esta historia, este señor Abraham, yo le hablé y él creyó. Y dejó plasmado todos esos momentos de cómo él, la fe, lo movió a dejar a su familia. ¿Cuánta gente está atada a la familia? Yo me acuerdo cuando yo acepté a Jesucristo, en mi casa empezó la división. A ver, pues no que hemos creído en Cristo, y yo les decía sí, pero hemos vivido como se nos ha pegado nuestra regalada gana. O sea, y creemos que estamos bien y decimos que vivimos para Dios y creemos en Dios. Ahora entendí que no es así. ¿Y qué pasó? O yo seguía lo que decía mi familia, o yo seguía lo que decía Dios. Entonces, Dios le dio una instrucción a Abraham: deja a tu parentela. Y él agarró a su esposa,
agarró a su sobrino Lot, que se había quedado sin su papá, que era hermano de Abraham, y agarró camino para ir a donde Dios le había dicho. Y sus siervos y sus animales. Sí, claro, ahorita vamos a ver cómo todo lo que tenía Abraham se van a impresionar, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Dijo su papá, yo voy con ustedes. El suegro. No, era el papá de suegro Abraham. Sara. Bueno, Sí, pero estamos hablando de Abraham. sí. El papá de Abraham, Taré. Y ahorita les voy a poner un mapa para que lo puedan ver. Vamos a compartir para que vean cómo se movió. Vamos a ver. Compartir, aquí está. Pues déjenme poner. Ahorita se los comparto. Es el otro mapa. Sí. Este no es tampoco. Recording in progress. Ok. Ahora sí. Ya casi estoy. Es que encontré el. A ver, que aquí está, compa. Aquí está el mapa. Compartir, ahora sí. Ahorita ya van a ver el mapa. Aquí, no sé si se ve cuando lo señalo. Estoy ahí girando el apuntador, el mouse. Ahí dice Ur, ¿sí? Es en la parte aquí baja. Y luego arribita estaba Babilonia. Salud. Y viendo por el río Éufrates, llegaron a Arán, aquí arriba. Padán Aram, ¿sí? Era esa región. Ellos hicieron realmente la ciudad de Arán, ¿sí? Y aquí en Arán, ahí se establecieron por unos años. No se nos dice exactamente cuántos años, ¿sí? Ahorita vamos a entrar a los años de Abraham y de su papá. Entonces, ¿Te alcanzas a ver más o menos? Sí. entonces, ahorita les sigo platicando y tenían que bajar, mira, Damasco, Sí, sí, aquí. que es Siria, y luego a Canaán. Tenía que llegar aquí a Canaán, todos, ¿sí? Acá está Egipto. Después los judíos fueron a Egipto. Aquí está lo que es el monte Sinaí. Está muy cerca. Entonces, bueno, Y se ve chiquito ahí, pero no, esas distancias, estamos hablando que esto es desde Irak, ¿sí? Porque aquí a la derecha está Irán. O sea, recorrer estas distancias era mucho tiempo. Bueno, regreso al estudio. Entonces, el apóstol Pablo dice en Gálatas 3:12, lo voy a leer para avanzar. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron al Espíritu de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, tú escuchaste la salvación, te hizo la invitación Dios de que si querías invitarlo, si te arrepentías y tú querías invitar a Cristo creyéndole, y tú quisiste, sí, acepto, sí creo, por fe. No fue por nuestro esfuerzo humano, ¿sí? Bueno, eso está en el celular, está texto que él te va a leer, ¿no? sí. Ya les compartí en el celular, en WhatsApp, porque lo quieren leer. Sí. Entonces voy a leer Ah, el, que es desde el versículo 4, ¿sí? Entonces,
Aquí dice el comentario de Unger. Unger era un historiador, ¿sí? Nos dice que Abraham debió haber nacido por el año 2166 a.C., cuando Taré tenía 130 años. Génesis 11:26. Vamos a ver Génesis 11:26. Van a ver aquí cómo hay detalles que por eso, al ir estudiando la escritura, te vas a ir dando cuenta que no te puedes ir en la primera impresión. Tienes que ir armando el rompecabezas. A ver, ¿quién tiene Génesis 11:26? Yo, Adelante, Eva, por favor. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Así hemos visto las genealogías, pero no necesariamente fue en el orden que lo dijo, que era Abraham, Nacor y Harán. Se menciona primero a Abraham porque era la línea, la promesa del pacto, de donde iba a venir el Mesías. Y así Dios quiso ponerlo. Pero a los 70 años comenzó, no sé si fue primero Harán o su hermano Nacor, quien nació, porque pasó más tiempo y a los 130 años que tenía Taré, nació Abraham. O sea, pasaron, o sea, a los 70 años Sí. comenzó a tener sus hijos. No sabemos si era Nacor o Harán primero. Abraham nació cuando tenía 130 años, Taré. ¿Se acuerdan que todavía vivían más? ¿Sí? Ahorita imagínate a alguien que diga 130 años ya eres Vuelve papá. recién nacido. No, olvídate. Imagínate. Qué locura, ¿no? Pero Taré vivió 205 años. O sea, ¿por qué sabemos que es a los 130 años de Taré? Dice, cuando Taré tenía 130 años, que es lo que acabamos de ver, acabamos de ver que a los 70 comenzó a tener a los hijos, aunque este versículo hace referencia al principio de la familia de Taré, por lo que solo uno de los tres hijos nació en el año, cuando tenía 130 en el año 1226 a.C., cuando Taré tenía 70 años. Abraham salió en el año 2091 a.C. de Harán. O sea, para no hacerles tanto, porque siempre irse atrás de antes de Cristo, o sea, 130 años tenía Taré, nace Abraham. Salen de Ur de los Caldeos y están en Harán. ¿Cuántos años vivieron ahí? No lo sé. Pero cuando murió Taré a los 205 años, era cuando Abraham tenía 75 años, que es cuando salió ya para Canaán. ¿Sí? Pero no sabemos exactamente si se fueron cuando tenía 70 años Abraham y vivieron 5 años ahí, o 10 años, no nos En dice Harán. en Harán. Fundó la ciudad por el nombre de su Ajá, hijo. así es. A lo mejor es el papá de Lot, que es el que murió. Es el que murió, Por eso le puso ese por nombre a la eso ciudad. Abraham lo vio solo a Lot y dijo conmigo, él se lo llevó, ¿sí? Pero Tarek, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Qué significaba? Que él retrasaba los planes de Dios, el tiempo. Y él retrasó a Abraham no sé cuántos años para que llegara a Canaán. Pues siempre va a haber estorbos, siempre va a haber circunstancias. Era, pues, ¿cómo voy a dejar a mi papá? Ya está mayor, ya cuando él muere, entonces continúo mi viaje. Vete a saber qué tantas cosas pudo haber pensado. Pero hasta que murió, fue cuando de 75 años se va Abraham a Canaán. Ahora, Abraham viajó a Carquemis junto al río Éufrates y luego se dirigió hacia el sur, pasando por Amat hasta llegar a Damasco. Ya vieron ahorita como dónde estaba Damasco, que está arriba de Israel. Antes, o sea, Canaán, arriba de Canaán estaba Damasco, que es Siria, y sigue llamándose la capital hasta el día de hoy Damasco.
El historiador judío Josefo, ese es un historiador que quizás lo van a escuchar varias veces. Fue muy famoso, fue en la época de Jesucristo. Este era un historiador fuera de cultura. Él era un historiador y vivió en los días de Cristo. Y dice que Abraham actuó como rey de Damasco durante el tiempo que estuvo allí. A ver, ¿cómo lo hicieron como rey? Ahorita me van a entender cómo puede ser eso. Porque él tenía un ejército de más de 300 personas que le servían. Vamos para que se den idea de la riqueza que tenía Abraham. Pero sí, Entonces, imagínate llega a un lugar donde son 200 o 300 o 1000 personas o 2000 y llega y nada más del puro, la gente que le sirve son más de 300 de su ejército, son hombres, más las mujeres, más los hijos, pues no, está bien lo que tú digas. O No sea, hay problema. un ejército con los hombres Sí, es como para defenderse en caso de que les hicieran algo. de- con eso fue a rescatar a Lot, peleó, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora, la tierra de Canaán, según las escrituras, abarca toda la región desde el Jordán hasta el Mediterráneo y de Siria a Egipto. Ya vimos cómo estaba Egipto, Moab, Amón y Edom. A lo mejor hoy nos perdemos un poco en ese aspecto. Hoy Jordania, fronteras del sureste. Déjenme ver, tengo dos mapas. Este ya lo vimos. Y déjenme ver el otro. Es que el otro No lo he proyectado. no lo he proyectado. Ahorita lo voy a proyectar, mi amor. Es que ese me va a servir para lo que vamos a ver un poquito más adelante, pero para que puedan ver algo. Compartir. Aquí está. Ahí va. Ok. Ahí ya se está viendo. ¿Sí? Ahorita nos va a servir porque vamos a seguir viendo. Aquí arriba, aquí lo pone un poco hacia la derecha, hacia Damasco. O sea, Mesopotamia era a la derecha, pero más bien era un poquito arriba, quizás un poco a la derecha, pero más bien estaba lo que es Damasco. Toda esta tierra era de Canaán. Más hacia abajo, hacia la izquierda, estaba Egipto, ¿sí? Entonces, aquí era Jerusalén. Todavía no era Jerusalén, eso pasó muchos años después, ¿sí? Con el rey David. Entonces, y vamos a ver ahorita más adelante cuando Abraham se quedó entre el monte Ebal y el monte Gerizim en Siquem, ahí es donde él vivió por mucho tiempo, ¿sí? Pero ¿dónde estaba? Aquí está el Mar Muerto, ese sí lo hemos escuchado mucho. A la derecha estaba Moab, Amón, Jordania. Jordania todavía es hasta el día de hoy, al lado derecho del Mar Muerto, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea de lo que estamos diciendo. Entonces, vamos a dejar de compartir y vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 8. Ay, Hebreos 11, 8. 8. A ver, le vamos a dar oportunidad a Sandra. ¿Tú quieres leerlo? Ah, a ver, 11:8.
Cuando estés lista, te escuchamos. Por la fe, por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. O sea, él obedecía, no sabía dónde iba, ¿sí? Entonces, aquí yo quiero detenerme un poquito porque la fe verdadera funciona así. Dios no te explica todo. Dios te llama a confiar. Dios no te da el plan. Dios simplemente te da el siguiente paso. En, podríamos ponerlo en un lenguaje sencillo. La fe no es caminar con claridad, es caminar con confianza. Muchas veces nosotros tenemos nuestra vida, nuestra manera de vivir cada día y parece que pues yo no sé ni a dónde voy a ir, yo hago mi trabajo, o estoy en casa o lo que tengas que hacer, pero Dios te va a ir guiando. No sabemos qué cambios más adelante puede haber. Entonces es caminar con Dios. Ahora, la fe no necesita entender, necesita obedecer. Porque muchas veces, a ver, hasta que no esté bien el mapa, esté bien claro dónde vamos, entonces ahora sí, te obedezco. No, 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 no. Tienes que obedecer aunque no entiendas, aunque no veas, camina por la promesa. Cuando Dios llama a la obediencia, es la respuesta correcta. Una vez que escuché a, fue eh, 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 el gerente de los cajeros automáticos. Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la obediencia a Dios. Es la clave. Es como si ahorita eh, yo tuviera un jefe de trabajo y me dice algo, pues obedezco o no obedezco. Punto. O si si estuviera mi papá físicamente y me dijera algo, pues obedezco o no obedezco. ¿Sí? Entonces es igual. Ahora, Dios nos está diciendo algo, te dice, te hago este llamado, pero tú decides cómo quieres caminar, si quieres obedecer o no. Entonces, no importa que no haya mapa, la fe no te dice dónde terminarás, te dice con quién caminarás. Tú vas caminando con Dios. Miren, yo nací en la Ciudad de México. Allá tomé la decisión de invitar a Cristo. Digo, geográficamente, nunca me imaginé estar en Guadalajara, ni conocer a la que hoy es mi esposa, que es de aquí. Sí. Y van cambiando las cosas. No. Sí, pero te aventaste el recorrido Tijuana. Sí. Luego Cancún. Diste mucha vuelta para llegar a Guadalajara. Pero nunca me imaginé cada persona, cada circunstancia, todo lo que iba viviendo en el trabajo, en el negocio de una ciudad, en el plan que él tiene. Entonces, con lo que estamos viendo de Génesis 12, cuando Dios llama a Abraham a salir de su tierra sin darle detalles, solo es una promesa. No era irte a otro lugar y sobre todo, hoy agarramos un camión y agarramos un avión y rápido llegamos a otro lugar. Pero antes era, imagínate mover todo lo que tenías, imagínate el asentamiento, ya estás cómodo, estás a gustos. ¿Sabes qué?
Vende si tienes propiedad. Vende todo lo que tengas, lo que hayas hecho. Agarra toda tu familia, toda la gente que te sirve y vamos. Por eso es el padre de la fe. Ahora, muchos que quieren seguridad antes de obedecer. Quiero estar seguro. No es así. Es claridad antes de caminar, quieren muchos. Garantías antes de confiar. Pero Dios opera al revés. Primero fe, luego obediencia, después revelación. Así es Dios, así trabaja. Ahora vamos a ver Romanos 4:3. Y antes de leerlo dice, o sea, estos pasajes nos revelan la matización real de la salida de Abraham. Obediencia que se traduce en una fe que actúa. O sea, como les dije, la fe te mueve. Entonces vamos a ver Romanos 4:3. A ver, Cintia, ¿cómo vas? ¿O tú lo tienes, Marcela? Sí. A Es ver, la, Marcela. es la 3, ¿verdad? Sí, Romanos 4, versículo 3. ¿Por qué y qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Qué tremendo esto. Lo que se lo estaba diciendo al principio del estudio. Dios quiere hacer énfasis, pone una lupa, pone un microscopio y dice, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios. Simplemente creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este versículo enseña una verdad central del Evangelio. Dios no justifica a las personas por lo que hacen, sino por lo que creen. Abraham no fue declarado justo por buenas obras, obediencia perfecta, ni por cumplir la ley, ni méritos personales. Fue declarado justo por creerle a Dios. ¿Cómo nos salvamos? Por creerle. Nada más. Cuando lleguemos al cielo nos vamos a dar cuenta que era imposible para nosotros haber llegado a Dios por lo que pudiéramos haber hecho nosotros. Ahora, vamos a ver algo clave en este texto. Creyó Abraham a Dios. No dice, entendió todo, vio todo, tenía pruebas científicas, tenía seguridad humana. Dice, creyó. Fe es igual a confiar en lo que Dios dice, aunque no veas el resultado. Ahora, le fue contado por justicia. Esto es un lenguaje tanto legal como contable. Significa, Dios le acreditó justicia. Dios lo declaró justo, no por lo que fuera, sino porque creyó. ¿Cuántas a veces engaños teníamos? A veces creíamos que por lo que habíamos hecho, por lo que somos, y dice Dios, nada. No es justicia producida por Abraham ni por nosotros. Fue justicia dada por Dios. El mensaje central que Pablo hace aquí en Romanos 4, Pablo está diciendo, si Abraham fue justificado por fe y no por obras, entonces nadie puede salvarse por obras. Esto destruye la idea de me porto bien para que Dios me acepte. Inclusive me acuerdo mucho de que yo tenía la idea de mejorar mi vida, estar bien con Dios para acercarme a Dios. Ese era, así yo pensaba. Y un día el que me llevó a Cristo me leyó Mateo 9 y me impactó. Si quieren, vamos a leerlo. Ahorita les digo el versículo. Hay cosas que a veces de repente, ahorita
enseguida les digo. Es versículo 12, 9, 12. A ver, 9, 12. Charlie, 9, versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y yo quería llegar sano con Dios. Y dice Dios, estás enfermo. ¿A poco primero te quieres sanar para ir con el médico? Pues no. ¿Cuándo vas al médico? Cuando estás enfermo. Dice Dios, están enfermos, pecaron, tienen que ir hacia Dios. A mí me impactó muchísimo y es cuando empecé a entender que me quitó la idea de que yo tenía que portarme bien para que Dios me aceptara o ser una buena persona, o por ir a la iglesia, al templo, o por hacer cosas buenas. Nada de eso justifica. Solo es fe en Dios, fe en su promesa, fe en su palabra y fe en su gracia. Vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Si como Abraham creyó la promesa, nosotros creemos en Cristo. Y Dios hace lo mismo. Nos cuenta como justos no por lo que hacemos, sino por lo que creemos. En lenguaje sencillo, Dios no salva a personas buenas. Dios salva a personas que creen. La fe no cambia a Dios. La fe nos conecta con lo que Dios ya prometió. La fe no compra la justicia, la recibe. Eso fue lo que sucedió. Nosotros recibimos la justicia. La fe no es un mérito, es confianza. Ahora vamos a ver Génesis 12:5, ya llegó desde hace rato, por supuesto, Alejandro, que ahí lo estamos viendo, el lector oficial de ¿Génesis qué? Génesis, capítulo 12, que es el capítulo que estamos viendo. Ahora vamos a ver el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Abraham, ¿qué pasó? Se convirtió en el tutor de Lot al morir Taré y Harán, padre de Lot. O sea, Harán era hermano de Abraham. Pues en el momento que ya había muerto antes, Harán, desde Ur de los Caldeos, llegaron a Harán, Abraham, su esposa Sarai, y Lot con Taré. Y Fundaron cuando, Harán. y cuando murió ahí Taré, fue cuando ya salieron, pero se llevó a Lot, que era su sobrino. Entonces, Palestina, e incluyen cualquier grupo que vivió ahí antes de la llegada de los hebreos. O sea, Abraham era un extranjero. Imagínate, llegas al pueblo de Tlajomulco aquí, que es muy grande, que es como decir una alcaldía de la Ciudad de México, pero es una alcaldía grandísima. Y te vas a la zona más peligrosa y te asientas entre todos los maleantes. Ahí te pones a vivir, en medio de ellos.
Para que tengan una idea, ¿entiendes? O sea, no eran blancas palomas, Los cananeos. los cananeos, ¿sí? Entonces, vamos a meternos un poquito en este versículo. Parece que nada más es logística que te va diciendo de dónde a dónde fueron, pero realmente es como una dinamita espiritual. A ver, vamos a ver. Vamos, dice, Abraham toma a Sarai, a Lot, todas sus posesiones y las personas que habían adquirido en Harán. O sea, él ya tenía y aparte adquirió todavía más personas en Harán. Y salen hacia la tierra de Canaán y llegan. Ahora vamos a desarmar esto con calma. Este versículo ocurre después del llamado de Dios en Génesis 12:1, que le dijo, sal de tu tierra. Cuando salió de Harán tenía 75 años. No es un joven aventurero, con una mochila ahí que anda se va a Europa ahí a pasear con una mochila, ¿sí? Es un patriarca con ganado, siervos, una familia extendida, responsabilidades económicas. Cuando él se mueve una pequeña caravana empresarial. El detalle clave es que el texto no dice simplemente Abraham salió, dice que tomó Sarai, su esposa, Lot, su sobrino, sus bienes, que tenía estabilidad económica, las personas adquiridas, siervos o dependientes que formaban parte de su casa. Eso significa que su fe no fue individualista. Su obediencia arrastró y su decisión afectó a una comunidad. Mira, cuando tú creces, tú estás influyendo en muchos, ¿sí? Primeramente en tu familia. Segundo, con las con trabajas, que las personas que influyendo ante todos. Luego, su obediencia, como decíamos, arrastró a otros. Ahora, la fe bíblica casi nunca es privada, es contagiosa. O sea, es difícil que seas un cristiano a la secreta. No se puede. De seguridad secreta. ¿Sí? Del servicio secreto. Del ¿No? servicio secreto. Tarde o temprano se van a dar cuenta. Sí. No, sales bien discreto. Su folleto. Sí. Denme la cuenta, pero leo un folleto. Estamos a mano. Pero simplemente, Me aún quedo no dando folletos, la gente, ¿qué crees? Ve que hay un cambio en tu vida. Ya no eres el mismo. Que tienes debilidades y tienes errores y todo, pero ya no es el mismo de antes. Ya estás influyendo. Y si tú le obedeces a Dios, van a ver que te están viendo que tú ya vives diferente. Ya no vives por lo que vivías antes. Ahora vives por fe. Ahora, ahora observa algo fascinante. Y llegaron a Canaán. Parece obvio, ¿no? Pero no lo es. Mucha gente empieza el camino de fe y no llega. Es ciego. Aquí el texto subraya que obedecieron completamente, no se quedaron a medio camino como antes en Harán con Taré, su padre. Aquí hay una transición generacional silenciosa. Taré se quedó en Harán, Abraham sí cruzó la frontera. La fe madura cuando uno decide continuar cuando la generación anterior se detuvo. O sea, no importa quién se detenga, tú continúas. Otra cosa interesante, las personas que habían adquirido en Aram, la palabra hebrea puede implicar personas incorporadas a su casa. Eso muestra que Abraham ya estaba formando una estructura de liderazgo antes de ser formalmente una nación. La promesa de Dios empieza en pequeño, casi doméstico. Espiritualmente, este versículo nos enseña tres cosas poderosas. La fe implica movimiento real. No es solo creer, es trasladarse.
La obediencia impacta a otros. Nunca caminamos solos. Y la promesa empieza con pasos ordinarios. Hay algo hermoso en esta última frase, y llegaron, tan simple, tan firme. Pero la fe, ahí escribió Pablo, tronco, se desconectó Pero admitiste. sí, pero no, escribió Entonces dice, la fe no siempre se ve espectacular, a veces se ve como logística, como maletas, polvo, animales caminando lento por el desierto, pero en ese polvo se estaba formando la historia redentora que siglos después conectaría con Jesucristo, según la línea genealógica que el Nuevo Testamento traza. Y aquí va algo que me encanta. Canaán no era todavía tierra prometida, era tierra ocupada por otros pueblos. Abraham llega con promesa, no con el título de propiedad. La fe a veces pisa suelo que todavía no refleja lo que Dios dijo. Eso exige paciencia. Ahora vamos a ver versículo 6. Génesis 12:6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Aquí Siquem era un lugar importante para el comercio, ¿sí? Pues las principales rutas comerciales pasaban por ahí. Esta ciudad se encontraba a 48 kilómetros de lo que hoy es Jerusalén. O sea, está al norte de Jerusalén, 48 kilómetros. Entre el monte Val y el monte Gerizim, y ya se los enseñé, se los vuelvo a enseñar. Ahí había un encinar, aunque algunos piensan que que algunos piensan que estos árboles no eran en sí encinos, sino un tipo de árboles que producen bellotas. No, 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 no va a salir. Entonces les voy a compartir otra vez para que vean. Es, pero ven, ¿verdad? no, pero no, ahorita. Es este. Y aquí tengo que dar, mira, aquí dice compartir. Veo el mapa. Admitir. Sí, compartir. Permítame un segundo. Y admitir. Estaba bailando. Sí, sí. Se movió. Ok, miren, ya se los había pasado, pero donde él se quedó, aquí se ve, Siquem, de aquí de Jerusalén, Jebús, 48 kilómetros arriba, estaba Siquem, que estaba entre el monte Val y el monte Gerizim. Esta era una ruta de comercio aquí en Siquem, se manejaba en ese comercio. Pasaba por ahí muchas, pues desde Egipto hasta Arán. Se dice que el lapislázuli que hay en Arán lo vendían mucho a Egipto. Pues tenían que pasar por aquí. O sea, imagínate el dinero que ganó el padre de Abraham y Abraham vendiendo eh, las piedras preciosas. Entonces, todo esto pasaba por aquí, ¿sí? Entonces, después vamos a ver más adelante el significado, no hoy, de Monte Val y Monte Gerizim. Todo tiene un significado espiritual, ¿sí? Muy bien. El árbol que se dice que era un encino, eh, la mayoría de los que han estudiado aquí, los grandes estudiosos del Antiguo Testamento, creen que fue un terebinto, ¿sí? Vamos, les voy a qué tipo de ver, ahorita se lo comparto. Ahí se ve.
Ese es el tipo de árbol. No, no se ve. Ya se ve. Ya, qué bueno. ¿Algo difícil? Terebinto, como un encinar, así le decían, pero que dicen los estudiosos que era este tipo de árbol, el terebinto, que no encontré la mejor calidad de imagen, pero es un árbol grande que mucha gente debajo del árbol se reunía, hacían sus comidas o ciertos tratados, les gustaba reunirse debajo de ese tipo de árboles. Porque vamos a ver más adelante que ahí es donde Abraham va a hacer algo importante debajo del árbol. Eso va a ser en uno o dos versículos. ¿Sí? Quiero que vean eh, eh, donde lo dejé, porque se ve, eh, déjenme dejar compartir y les voy a enseñar qué frutos tiene ese árbol. Ahorita lo voy a explicar. Se los comparto. Ahí está. Ahí lo están viendo, ¿verdad? Si quieren pueden jalarlo, para que lo vean más cerquita. Sí, parece un cafetero. Parece cafetero, pero Tiene hojas de como níspero. era muy común en la región de Siquem. Siguen viendo el puro mapa, ¿verdad? No, No, vaya. Bueno, Digo, el el fruto, perdón. Ok. Era muy común en la región de Siquem. Vivía muchos años el tipo de árboles. Era grande y frondoso y solía usarse como lugar de reunión o culto. La palabra hebrea también se usa para este tipo de árbol en otros pasajes. Este, están viendo son bolitas pequeñas. Primero son rojizas y luego se hacen oscuras. Son parecidas a los pistachos, pequeñas, grandes ni llamativas. Son comestibles en algunas variedades, pero no eran un fruto principal de alimentación como el trigo o la vid. ¿Sí? No sé si los comían. Se las comían. ¿Sí? ¿Ya existirá este árbol? Sí, Sí. sigue existiendo en esa región. más bien como un dátil. Pues era como un pistachito. Sí, como un pistacho. ¿Tendría alguna cubierta dura? Por ejemplo, los encinares si era duro, era lo que tenían que remojarlas y se las daban más bien a los animales y cuando había escasez la comían los humanos. Lo que producía el encinar es diferente a este. Entonces, ok, dejo de compartir, ya vieron, ya aprendieron un poquito más del tipo de árbol que había ahí. Ahora, parece un detalle geográfico, pero tiene una carga espiritual muy fuerte. Pasó Abraham por aquella tierra. Eso indica que él no llegó a conquistar, ni a poseer, ni a establecer dominio inmediato. Y seguramente lo vamos a ver que hubo momentos en que hubo tensión y él tuvo riesgo de hasta de su vida. O sea, estaba en un campo hostil, en una aldea hostil, para que me entiendan. ¿Sí? Y luego más, de por sí, toda esa gente, y luego cada vez prosperaba más, Más animales, más gente. decían, está muy rico, hay que atacarlo Para robar. para robar. Entonces, caminó él por ella, o sea, él la recorrió como extranjero, la promesa aún no se veía cumplida. Y luego, hasta Siquem, hasta el encino de Mored, que es lo que ya vimos, era un lugar significativo en Canaán. Más adelante sería un punto clave en la historia de Israel, el encino de Mored. Probablemente era un sitio asociado a culto
por reunión. Es interesante. Dios empieza a marcar territorio espiritual en un lugar que culturalmente ya tenía significado. Y luego viene, dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Eso es tremendo. Dios prometió la tierra, pero estaba ocupada. Te voy a dar esta casa, pero está ocupada. A ver, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, esto introduce una cierta tensión, o sea, la promesa no elimina la oposición. Abraham pisa la promesa mientras todavía pertenece a otros. O sea, Dios le dice, esto va a ser tuyo, aunque tú veas ahorita que es de otros. Nació la palabra. Ocupa, como dicen en España. Los ocupas, ¿verdad? Sí. Ahora, espiritualmente hay una enseñanza. Puedes estar en el lugar correcto y aún así no ver posesión inmediata. La promesa no significa ausencia de obstáculos. Eso los vamos a comenzar a ver. Muchos detalles con Abraham. La fe aprende a vivir en tensión entre lo prometido y lo visible. Imagínate la escena. Abraham caminando por una tierra que Dios le dijo que sería suya, pero llena de pueblos establecidos, ciudades, culturas y altares paganos. Él no está bien. Dice, estamos rodeados de puro pagano y lleno de diferentes, eh, ajá, o sea, no eran lo mismo los moabitas que los amonitas y, y que todos los que estaban ahí viviendo. Era, entonces, no había señales visibles de que eso sería suyo. Eso es una fe madura. Porque le está diciendo Dios, te la voy a dar, pero a los ojos dice todo lo contrario. Yo estoy viendo que eso está muy difícil, ¿sí? O sea, está gente contraria a nosotros, que ni creen en Dios y nos ven, aparte como que, pues, ¿ves qué? Invasores, Invasores. aviadores, como dicen. Entonces, aquí se conecta con lo que más tarde explica el Nuevo Testamento, que Abraham vivió como extranjero esperando lo que Dios cumpliría en su tiempo. Muchas veces Dios nos promete algo, crecimiento, restauración, propósito que nos da nuestra vida. Pero cuando llegamos, el cananeo todavía está en la tierra. El cananeo es nuestro antiguo hombre. O sea, tenemos un cananeo, ¿no? Hay resistencia, hay estructuras ya establecidas, hay oposición. ¿No te has dado cuenta que dice Dios, vive de tal manera y tu estructura ya como tú te formaste es contraria? Hay una oposición. Dios está trabajando en tu vida. La fe, ahora, ante esto, la fe no retrocede porque hay ocupantes. La fe camina igual. Tú tienes que continuar. Ahora vamos, pensamos todavía el versículo 7. Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Se acuerdan de este árbol? Que aparece. Aquí, primero, vamos a ver detalles. Ahorita déjenme leer el estudio y ahorita les digo los Este comentarios. dice del encino, Ajá. que llegó hasta el encino. Entonces, este fue el primer lugar donde Abraham adoró en la tierra de Canaán. Y fue un testimonio tremendo de su fe, ya que a su alrededor solo había paganos. De esta manera él proclamó su fidelidad y lealtad a Jehová y fue la mejor manera de comenzar su vida en la tierra de Canaán. Este es un importante principio para nuestra vida.
pues continuamente nos encontraremos en lugares y con nuevas personas, y la mejor forma de comenzar es identificándonos con Jesús. No olvides tu llamamiento. Aquí Dios se manifestó a Abraham por medio del ángel del Señor. O sea, cuando tú veas en el Antiguo Testamento que se apareció el ángel del Señor, eso es una forma como Cristo se manifestaba en el Antiguo Testamento. Es Cristo mismo. Yo a veces, cuando leía el ángel del Señor, Cristo mismo. Y esta aparición trajo consuelo y seguridad a Abraham en un momento muy importante. Aquí Dios le dio la promesa que Abraham había alcanzado por medio de la fe y su obediencia, e hizo de Canaán la tierra prometida. Es importante que recordemos el significado del altar. Es imposible servir a quien nos ha llamado sin poner toda nuestra vida en el altar. Es la única manera de ver la vida de Jesús manifestada en nosotros. Ahorita vamos a ver qué significa poner nuestra vida en el altar. Y vamos a ver varias cosas aquí importantes. Uno, apareció Jehová a Abraham. Antes, nada más le había hablado. Aquí ya se apareció. O sea, le habló, obedeció y él lo adora a Dios y se le aparece para confirmar la promesa. Entonces, esta es la primera aparición directa de Dios a Abraham en Canaán. Entonces, como lo vimos en el primer versículo, Dios le había hablado, pero ahora Dios se le aparece. Ahora, esto es importante. Dios confirma su palabra cuando Abraham ya dio el paso de obediencia. Primero tienes que obedecer y luego viene la confirmación. La fe camina antes de ver. Yo no he visto el cielo. Yo no he visto físicamente a Dios, pero yo lo veo manifestado su propósito en mi vida por cómo me ha hecho nuevo, me ha transformado, cómo vivo hoy. Sus palabras han hecho como si yo a través de las palabras puedo ver a Dios, aunque un día lo vamos a ver literalmente. Yo voy caminando a esa tierra prometida. Vamos caminando. ¿Cuál es la tierra prometida? Ya no es Canaán. La nueva Jerusalén, la del cielo. Ahí es a donde vamos. Entonces, tú tienes que caminar como si fueras a la tierra prometida. ¿Cómo te van a ver? ¿Lo que crees? Como vivas es la manifestación de lo que crees. Entonces, si tú realmente estás viviendo diferente, la gente va a decir, ese sí lo cree, ese vive diferente, ese sí le cree a Dios. Y eso es el impacto que tú vas a traer ante todo el alrededor, incluyendo a la familia y todo lo con los que trates. Estás en tierra ajena. Dice Dios, estamos de peregrinos. Vamos a ver que Abraham vivía en tiendas. No tuvo nada fijo, pudo haber construido un palacio. Vivió en tiendas, porque él sabía que estaba aquí de paso. A pesar de que Dios le prometió que esa tierra iba a ser de su descendencia, pero él no se veía asentado ahí. Él, lo vamos a ver después en otros pasajes, que él estaba esperando también la celestial. Entonces, aquí dice, a tu descendencia daré esta tierra. Aquí hay algo fuerte. Dios no dice, te daré esta tierra a ti, le dice a tu descendencia. Abraham tenía 75 años. Su esposa Sarai era estéril, no tenían hijo.
Humanamente esa promesa era imposible. Dice Sara, y ella que la Ajá, hizo, mamá que está muy viejita. sí. Era esposa Abraham le de llevaba Abraham. 10 años. O sea, Sara, después de que quedó Sara, tenía 65. Entonces, Que tuvo un hijo con otra porque no sé, Fue una no era sierva yo. Era él. Fue Agar, la sierva egipcia que pero tuvo vamos, Sara. vamos a ir bien todo Ajá. eso. Pero aquí, imagínate 75 años, su esposa 65. ¿Quién sabe desde cuándo se habían casado? Fue muy joven. A lo mejor desde muy jóvenes. Y no tenían hijos. Pues era una promesa como que a tu descendencia le daré esto. Pues ¿a cuál descendencia? Porque un día Abraham le dijo, será mi siervo, el jefe de todos los de los que me sirven. Y Dios está prometiendo descendencia, nación, tierra y futuro, cuando todavía no hay ni un hijo. La promesa es más grande que la circunstancia. 3, edificó ahí un altar. Esta es la primera acción espiritual de Abraham en la tierra prometida. No construyó una casa, no levantó una cerca, no marcó propiedad, levantó un altar. Esto muestra prioridades. Primero, adoración, reconocimiento y consagración. O sea, ¿qué significa el altar? O sea, cuando tú vas a adorar, tú estás diciendo a Dios, gracias porque pagaste para que yo pudiera tener vida eterna. Gracias por esta nueva vida. Cuando tú adoras a Dios, hay gratitud. 2, hay dependencia. Yo ya me di cuenta que dependo de ti, Dios. Tú mueves todas las cosas. Yo no puedo solo. Yo no puedo hacer nada. Tercero, el altar significa un pacto, una promesa de quien no falla. Si tú conoces a alguien que es impecable, siempre lo que dice lo cumple, porque así era antes. Nosotros todavía, yo me acuerdo cuando venía aquí a los Altos de Jalisco y todo, y hacías un negocio, se daba la mano y era la palabra. Cuidar el que no lo cumpliera. Ahora puedes firmar 20 papeles y no se cumple nada. ¿Sí? O sea, Se acabó la palabra. realmente, cuando alguien sabes que es de confianza, dices, va a cumplirlo. Abraham sabía eso. Y además, fue un testimonio público. Sabes que no puedes ocultar. Tarde o temprano la gente se va a dar cuenta que tú aceptaste a Dios y que tu vida cambió. A veces parece que no cambia nada, ¿no? Pero la gente empieza a ver, te veo con más paz, ¿por qué te veo tranquila? Veo que ahora te veo diferente. Una vez estaba en un trabajo y sucedió que les dije, les empecé a compartir que yo había aceptado a Jesucristo y cómo fue cuando yo acepté. Y uno de los compañeros de los ingenieros me dice, ahora entiendo, ¿por qué yo te veía con paz? No entendía por qué. Yo te veía diferente. Cuando me dijo eso, yo no me veía así. Dije, Dios, ¿tú qué has hecho en mi vida? Que estás transmitiendo lo que tú estás, el cambio que has producido en mi vida. Lo que es caminar con Cristo. Y esto ocurre mientras el cananeo estaba en la tierra. O sea, Abraham adora en territorio que aún no posee. Eso es fe madura. Algo hermoso. En Siquem probablemente es un lugar asociado a prácticas culturales paganas. Abraham levanta un altar al Dios verdadero. Es como si se dijera,
Aquí en medio de lo que no pertenece a Dios, yo establezco adoración. Y eso es en territorio hostil. Cuando Dios te confirma algo, no se responde con análisis, se responde con altar. Antes de ver cumplimiento, se levanta adoración. Estamos aprendiendo a dar los primeros pasos de fe. ¿Hacia dónde vamos? A la tierra prometida. ¿Cuál? Al cielo. Y en el Nuevo Testamento van a ver una y otra vez la esperanza que tenemos. ¿Cuál es la esperanza? ¿Hay esperanza en este mundo? No hay nada. ¿Qué pues? Está tan... Tu coche, tienes miedo a salir porque no te lo vayan a quemar. ¿Sí? Muy actualizado. Actualizado, ¿no? O sea, ¿qué seguridad tienes hoy en día? Pasan tantas cosas. Entonces, ¿cómo caminas? Dios, yo te creo, yo sé que voy allá. Mi esperanza y todo está puesto allá a mis ojos. Aquí, volteo a ver la tierra y es un caos. Vean cómo está ahorita. Aquí estamos muy tranquilos, pero llevan 4 días de bombardeos, o 5, en Irán y en Beirut, y no paran día y noche. ¿Sí? Estaba escuchando gente que se convirtió de una eh, teniente, ajá, le llaman iglesias inventanas porque en Ucrania se convirtieron 2 hermanos y cayó un proyectil en el departamento y quedaron sin ventanas. Entonces, por eso le llamaron iglesias sin ventanas. Después esos muchachos murieron, este, pero una teniente italiana, Ferdinanda, hago nombres así italianos, ella le habló a mucha gente, ingleses, porque pues van de Europa a Ucrania a luchar, pero este año pasado fue cada vez más hostil, más difícil. La gente morían más de los que iban a pelear. Y un, un capitán inglés con su brigada acepta a Jesús por esta teniente que le habla. Y la esposa, pues, con mucho miedo porque se había ido a Inglaterra y luego otra vez lo volvieron a enviar. Y dice la esposa, pues es que hay un peligro muy grande porque no regreses. El año pasado lo mataron. Pero le dijo a la esposa, si no nos volvemos a ver, nos veremos en el cielo. Él sabía dónde iba. Esta teniente que habló a muchos soldados se convirtieron, también falleció el año pasado. No saben, exacto, o sea, no, no saben, la cantidad de personas se calcula que casi es 1 millón de personas que han muerto en esos 4 años de guerra con Ucrania, con Rusia. Cada fin de semana dan reportes y son miles de personas que mueren. Nosotros estamos aquí, preocupados porque no se nos vayan a ponchar las llantas o quemar el carro. Pues están tristes por el Mencho. ¿Sí? Pero de ahí en fuera no están agrediendo realmente a la ciudadanía. No estamos en guerra. Pero el punto es que si esos que estaban en conflictos muy difíciles
Están diciendo que ahorita en Irán muchos se están convirtiendo a Cristo. No saben cómo los tenían los ayatolá presionados, obligados a creer en esas creencias chiitas. Pero bueno, el punto es que sabemos a dónde vamos. De hecho, a veces les he pasado, hoy les pasé, que a veces paso los shorts que le llaman, esos cortos pequeños de 1 o 2 minutos de Oscar, que es condiscípulo de mi maestro que está en la Ciudad de México. Él cada año lleva un grupo de creyentes a Israel y le tocó pues, ahorita con lo de la guerra de Irán, entonces les anuncian y en el hotel y van bajando al búnker. Y vean el video, dura unos minutos, pero claro, están en un hotel muy bueno junto a la ciudad De antigua de Jerusalén. Jerusalén, pero se ve, no, pues están a todo lujo, o sea, y los búnker está todavía con visión para viendo la ciudad y con un buffet que ya quisiera ir a un buffet de esos, este, y la gente no está llorando, no está, o sea, se meten a los búnkeres, están los minutos, dicen ya pasó el peligro, salen y siguen trabajando. O sea, no van a mejorar las cosas, ni en México, ni en Irán, ni en Israel, ni en ninguna parte del mundo, lamentablemente. O sea, Dios nos está diciendo que cada vez va a ser más difícil hasta que se cumpla lo que Dios ha dicho. Por eso dice Dios, es el momento de vivir para Dios. Ahora que terminamos una serie de que fue del libro de Daniel, Daniel vimos desde joven hasta que envejeció y se le aparece el ángel Gabriel y le dice a Daniel, eres muy amado por Dios. Es un hombre de fe. Fue increíble el puesto que Dios le dio ante los babilónicos, ante el rey Nabucodonosor. Pasó diferentes reyes de Babilonia. Luego conquistan los medopersas y el rey Darío es su amigo y lo pone como primer ministro de todo, otra vez. O sea, Después de Dios. o sea, sobrevivió y lo metieron al foso de los leones y sobrevivió. O sea, pasó por muchas cosas, Daniel, pero Daniel estaba dispuesto a dar su vida. Él sabía que estaba de paso. Él oraba en la mañana, mediodía y en la noche, todos los días de su vida. Él abría las ventanas y ahí oraba. Lo más importante, oye, un primer ministro, imagínate el primer ministro de Inglaterra y que lo vean en la mañana, mediodía y en la tarde orando, creyendo en Dios, viviendo para Dios. Yo dije, yo quiero eso. Por eso Dios dejó eso en la Biblia para que sigamos esas pisadas como Daniel, que vio en Abraham cómo seguir la fe. Creyó Dios, pero en serio le creyó. Tuvo problemas. ¿Tú sabes cuántas envidias había? Lo que debe haber vivido. 1001 cosas. Y además estaba cautivo, ni siquiera en su país, pero él vivió por fe. Entonces, los animo a que lean la escritura porque es la manera en que va a crecer la fe y entonces tú vas a dar esos pasos. Vas a ver muy diferente la vida, te lo aseguro. Yo cada día sigo aprendiendo y dije, yo quiero vivir así, como lo hizo Daniel. ¿Qué tenía Daniel? Era como tú y como yo. Le creyó a Dios, confiaba en Dios y caminaba en la fe. Y como dice la escritura, el justo por la fe vivirá, no por vista. Literal, así lo dice la escritura. No por vista, es por fe. Muy bien, vamos a continuar.
el próximo semana con el versículo 8. A veces todos estos detalles son importantes de ver en la vida de Abraham, porque esto fue lo que marcó la diferencia de aquí en adelante hasta nuestros días. Esta fe de un hombre que sí creyó. Imagínate en un lugar hostil y que lo podían haber matado. Él confiaba en Dios. Vamos a ver más adelante que Dios revela en el Nuevo Testamento cómo era el pensamiento y el corazón de Abraham. Dios no lo quiso revelar. Hubo una acción que quizás Dios no lo hubiera hecho como Abraham. Ya lo veremos cuando ofrece a su único hijo, el de la promesa. Si a mí me dejan ahorita, ofreces a tu hija, por eso hay que madurar en fe. Vamos a orar, a despedirnos. Dios, muchas gracias por mostrarnos la fe de Abraham. Tú nos hablas a nosotros también a través de la palabra y quieres que tomemos las mismas pisadas. Ya nos dejó las huellas a Abraham para que nosotros sigamos el mismo camino, el mejor camino. La vida pasa muy rápido. Y un día vamos a estar en el cielo y vamos a decir, ¿por qué no viví más para ti? Las recompensas son eternas. Gracias, Dios, por permitirnos estudiar tu palabra y primeramente, Dios, que podamos estudiarlo la próxima semana. Por Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Déjame parar la grabación. Detener grabación.